pasillos, de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Muy bien, esto significa que la columna Viromes y servilletas de la poesía oriental, la poesía uruguaya, está tosiendo por la punta. Roberto Prato, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte muy bien. ¿Andás bien? Contento de esto. Bueno, justo arrancamos con Leo Maslía y hoy vas a estar con Leo Maslía a partir de las 20:30 en Ducón, el Teatro Ducón, que está en Durazno y Convención. Justo. 20:30. Estamos pasando un aviso de... Sí, 20:30 voy a estar ahí con él. Así que vas a estar leyendo tus poesías y él tocando su música. Exacto. Bueno, están todos invitados, ¿no? Tipo pianista de cine mudo. Sí, bueno, exacto, están todos invitados. La cita, reitero, 20:30 en Durazno y Convención, es fácil. Se llama Teatro Ducón, Durazno y Convención. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué trajiste para hoy? ¿Qué trajiste? Bueno, hoy la poetisa de hoy, o la poeta de hoy, es una sí, sobre la cual... poetisa no queda bien. ¿Sabes? Y poetisa no es tampoco. No. Sobre lo cual, la cual ya hemos hablado, ¿no? Que es Circe Maya. Bueno, ¿quién no ha hablado de Circe Maya en los últimos tiempos, no? Porque además es una de nuestras grandes y vive y está bien. Y ha ganado, fue muy reconocida en Uruguay, ¿no? Ha ganado todos los premios y algunos, yo siempre digo, algunos 2 veces incluso, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy reconocida y muy admirada. En Uruguay. Además, el tema es que yo no le veo tanta trascendencia internacional. En otros lados no. Es cierto que tampoco ha hecho mucho por eso, porque no es una escritora que haga lobby, ¿verdad? No, que se promueva. Nunca hizo eso. Hizo toda su carrera desde Tacuarembó. Ella es montevideana, pero vivió toda la vida en Tacuarembó a partir de los 30 años. Sí, ella hizo el IPA, terminó filosofía, ya escribía, por supuesto, ¿no? Pero cuando fue a Tacuarembó, se fue a radicar ahí para dar clase. Y quedó como profesora de filosofía no sé cuántos años, ahí como 30 años. Sí, entre otros fue profesora de filosofía de Darnoyans, entre otros, ¿no? Y de Eduardo Milán. Y de Eduardo Milán, bueno, y sí, Numa, creo que y pasó de Víctor Cuña, yo qué sé, de toda la generación, de todas esas generaciones, pero sobre todo yo me acuerdo de mucho reconocimiento por parte de Darnoyans y de Milán, de lo que les había dado, ¿no? Claro. Ella me dijo un detalle que creo que la caracteriza, es que ella en el IPA eligió filosofía porque quería seguir escribiendo y no quería, digamos, eso lo digo yo, contaminarse con la teoría literaria, digamos. ¿Ah, sí? Sí, no sabía eso. Sí. Y por eso hasta el día de hoy le cuesta tanto escribir sobre literatura. Le parece que es un arte escribir sobre, aunque ella sacó un libro un libro de artículos, ¿no? Que se llamó La Casa de Polvo Sumeria, una recolección de artículos, pero en los propios artículos las asociaciones que hace no son, digamos, ortodoxas, no escribe, es como todo ella, ¿no? O sea, escribe muy domésticamente todo, y sin embargo y sin cometer ningún error, porque eso es lo bueno. O sea, esto es una poesía y una manera de acceder a la cultura y a la literatura entera y a la filosofía desde una humildad tan grande, desde una sencillez cotidiana tan grande, que podría darse como para, digamos, vulgarizar, ¿no? Claro. O sea, decir acá estoy, no sé qué tal. Pero digamos, si bien es una poeta coloquial, o es una poeta que apela a un lenguaje sencillo y todo eso, vos podés leer la obra entera de pe a pa, desde el principio, desde el primer libro. En el tiempo. Que cuando tenía 26 años hasta ahora, e incluso leer ese libro, ¿cómo se llama? La Casa de Polvo Sumeria. Sí, que es de artículos. Que no es de poesía, es reflexiones sobre la traducción. Y vos no encontrás ni una página, ni una línea vulgar, ni una línea ni mal escrita, ni que apele a algún tipo de achatamiento de lo que dice, ¿no? Y eso es muy importante. Sí. Y muy raro, además. Ella mantiene, digamos, una tónica, digamos, de accesibilidad. Como parece es muy accesible, pero por otro lado, de alto nivel intelectual, y siempre tratando de buscar, digamos, otras dimensiones dentro de lo cotidiano, ¿no? Yo le pongo el ejemplo siempre que es la Wisława Szymborska en lengua castellana. Ah, qué bien, muy bueno, la imagen está muy bien, sí. Sí, o era Emily Dickinson también, tiene una cosa de Emily Dickinson, digamos, de reflexión sobre el mundo circundante. Exacto. Y de encontrarle la vuelta a experiencias cotidianas, a objetos, a animales, a paisajes, a lo que sea, pero sin venderlos, sin decir qué lindo esto que lo estoy viendo. No, primero lo estoy viendo y después veré si está lindo.
¿no? O sea, primero la experiencia siempre de hay ella. como una especie de revelación, de una epifanía filosófica de otra dimensión, y también siempre me parece a mí que ella está buscando, ella es consciente de que el poema, la realidad del poema está en el mismo poema. Sí. Que va generando, te está contando, por ejemplo, de una foto o de un cuadro, o lo que dijo un nieto, por ejemplo, en Dualidades, ¿no? Lo que dijo un nieto, ¿no? en un auto, ¿no? O sea, el cuento de un nieto, pero con eso genera un poema que se sostiene en sí mismo, ¿no? Sí. O sea, no es que, digo, lo deja ahí boyando, lo deja ahí flotando en suspensión. Exacto. Y lo capta inmediatamente. Es como si una especie de poesía fotográfica, y que después lo deja conversando consigo misma, o sea, conversa dentro del poema con eso, y entonces, por eso te digo, es decir, si vos lees lo del 58 y lees lo de lo último que publicó, que fue del 2001, como poesía, No, el 2011 hay dualidades. Dualidades creo que es del 2011 o 2011 es La Casa Sumeria. Entonces es 2014. 2014. Ahí está. Todos esos años, que son muchísimos, vos te podés encontrar con el mismo estilo. Con un estilo por lo menos muy parecido. Fue ampliando, por supuesto, su horizonte cultural. Se dedicó a traducir, ¿no? Eso es importantísimo porque hace algo parecido a lo que hace Roberto Aprato, que es traducir a poetas que de alguna forma resuenan o son afines con su propia poética, ¿no? Sí, y descubre cosas de ella misma ahí. Exacto, y va descubriendo o va siguiendo, no es casualidad, digamos, que esos poetas que ella elige para traducir, de alguna forma están a veces en esa sintonía, ¿no? Digamos, de reflexiva, de sencillez, de paisajes. Los griegos... ¿no? Los griegos, ingleses, norteamericanos, que ella ha ido, un escocés, que Robin Fulton, que ella ha ido descubriendo y después la traducen a ella también, ¿no? Yo creo que una de las claves que dijiste ahora acá, por ejemplo, es esta, dijiste que deja todo como en suspensión. Sí. ¿Por qué me parece que es clave? Porque cuando en la Casa de Polvo Sumeria, que son artículos, y ahí me di cuenta yo que uno cuando escribe artículos, todos los artículos de prensa terminan siempre con un desenlace, con un punch, con un, ¿no? Sí. Y los de ella no. Entonces cuando yo los leía en prensa, los leía en brecha, a mí no me impresionaba mucho. Cuando los leí reunidos, ahí descubriste me di cuenta que esa suspensión que ella trabaja en poesía, también la trabaja en los artículos periodísticos. En los artículos. Y cuando traduce, las traducciones son muy parecidos a sus poemas, ¿no? O sea, agarra un tono, incluso el tono que me acuerdo que, bueno, yo la oí leer y hay cosas grabadas de ella, y su manera de leer ya es poética, o sea, su manera de leer ya entra en su manera expresiva, pero no excesiva, expresiva, ya es poesía. O sea, ella ya va entrando en un clima en el cual entran voces ahí. ¿Y qué esto? ¿Y qué quiere decir esto? Y nosotros se pregunta, ¿no? Dentro del mismo poema, como si estuviera escribiéndolo en ese momento, y lo deja. Es una poeta como del presente, ¿no? No, incluso eso que decís vos, no siempre hay una voz, a veces está atravesada por otra voz. Otra voz que le pregunta, ¿y eso? Tal cosa. Y queda la pregunta sin respuesta, ¿no? Y hay poemas que, por ejemplo, uno que voy a leer ahora, mirá. Uno que se llama Mito Amazónico, que está en Cambios Permanencias y que es uno de los que más me gustó a mí siempre. Mito Amazónico. Escucha la historia de la muerte. Ella estaba sobre la tierra, escondida. Ella no estaba abajo. Un agua subterránea, pura, era bebida de los inmortales debajo de la tierra. ¿Quién fue culpable? El que salió y quebró y saltó hacia afuera por haber escuchado un canto de pájaro. No hubiera escuchado, no debía salir. Él dejó el lugar protegido. Él juntó frutas, plantas, y llevó adentro, abajo, y en cada fruto estaba semilla de la muerte. Cayeron las semillas, germinaron. Vos te das cuenta que es un poema que está saliendo de la lectura de un mito, o de la invención de un mito, o de una mezcla entre el mito mismo y la lectura que ella hizo. Entonces va dando cuenta de un relato, pero de una manera misteriosa, porque si hay una anécdota por ahí atrás, que es lo que ella siempre hace, pero al mismo tiempo lo bordea, lo va como adornando con un ritmo propio, un ritmo, una cadencia de ella que podría ser cualquiera del poema de los nietos o los manteles o los vasos. Y está hablando de un mito amazónico, ¿no? O sea, ella mantiene una cosa como siempre igual,
y logra ese efecto de misterio, un misterio de lo cotidiano que es, yo creo que es la fórmula filosófica de su poesía, ¿no? O sea, encontrar un misterio en lo que observa. De todas formas, cuando hablamos de misterio o digamos de una que se abre, digamos, el conocimiento, la reflexión a otra cosa que supera la razón, ¿no? Sí. A mí me da la impresión también que ella no va hacia lo metafísico tampoco. No. Me parece como que se frena. Siempre sí. Está en lo que dice, está diciendo, estamos aquí, estamos en este momento, la sombra, la luz, no sé qué, y nada más, y digamos, hay algo que está ocurriendo, claro, pero no sé qué es. Acompaña la aparición de eso, la visión de cualquier otra cosa, yo que sé, cualquiera. Hay días que andamos como heridos, ya como desangrándonos, pero nada visible. Uno a uno se realizan los ritos cotidianos. Ahí tenés a Circe, claro, en esa estrofa. O sea, pasan cosas, ella da constancia de que pasan cosas y al mismo tiempo las conversa, las discute, ¿no? Dice, nada visible, uno a uno, o sea, ella mete dentro de su propio lenguaje, el lenguaje de la observación lo convierte en lenguaje de conversación. Claro. Es rarísimo eso, y es de las grandes, ¿no? Yo creo que sacó un libro el año pasado de fotografías, lo sacó Ciro Ferreira allá en Tacuarembó, con fotografías, y estaban comentadas con breves poemas de Circe, sí, o frases que él le sacó, y también de Bocha Benavides y fotos de Pablo Benavides. Y bueno, yo ahora increíblemente me acuerdo de uno de memoria, que es simplemente, creo que en Túnez, una mujer que está entrando en una puerta oscura, pero la pared es blanca, esa calcinante, y hay dos puertas oscuras, ¿no? Con escaleras. Y Circe dice, una puerta de entrada, una puerta de salida. Siempre el binomio que resume la vida. Perfecto. Sí. Y yo le dije, ¿te salió machadiano? Y me dice, sí, también sí, tiene sí, reminiscencia de Coco. Sí, Machado le influyó mucho. Pero viste que tienen varios poemas dedicados a cuadros, o sea que son descripciones de cuadros, y así como voy a decir que son descripciones de fotografías, es muy plástica ella. O sea, se agarra las imágenes naturales o artificiales, no importa que sean artísticas, y las convierte en una experiencia, que eso es lo más valioso. Y hay otra cosa que la crítica no señaló, y que a mí me sorprende que nadie lo señale, es que en el último libro, Dualidades, hace eso que está diciendo vos, uno se llama Imágenes, otro se llama Voces, la mitad del libro, y en la parte de Voces lo que hace es poner, por ejemplo, un fragmento del Odradek de Kafka. De ¿no? Kafka. Un fragmento. Entonces yo le dije, bueno, pero esto lo tradujiste. No, esto es... Lo copié y lo puse en verso, lo escandí. Entonces, esa característica que hacen los yankees de poema encontrado, found poem, ¿no? Sí. Ella lo hace con ese cuento de Kafka, lo hace con otro. Que es una maravilla también. Pero selecciona un párrafo, lo pone como versos y realmente es un poema. Lo convierte en poema, sí. Es realmente no solamente sensible. Y eso es una operación que hacía, digamos, una operación más sofisticada que no la hace cualquiera. No. Aquí, ¿no? Porque además experimenta, o sea, ella experimenta con distintas sonoridades y experimenta con, cuando vos lo ves en el libro de las traducciones, que ella se preocupa mucho por el lenguaje, tiene mucha conciencia del lenguaje, no es que sea espontánea, hay una espontaneidad trabajada y como cualquiera que escriba bien, ¿no? Y esa mezcla de ingenuidad, como tiene, como decía Milán, que lo sorprendía mucho como profesora de filosofía también, porque por ejemplo, le voy a decir, una cosa que me contó Milán, que iba con un calcetín de un color y un calcetín de otro. Porque era como distraída, ¿no? Y hay algo que ella mantiene, que es la capacidad de asombro. Sí, como una niña. Exactamente, y esa capacidad de asombro es conmovedor. Y es la raíz de la filosofía. Claro. El de asombrarte frente a la vida. Sí, y ella va a los poemas que traduce, sobre todo Seferis y Cavafis, que son los que más le gustan, y va y encuentra una zona y lo comenta cuando comenta, y también tradujo Shakespeare, ¿no? Sí, tradujo a Shakespeare. Medida por medida. Medida por medida, exactamente. Y descubre también cosas ahí. En ese libro habla del contenido y al mismo tiempo de cómo se vierte ese contenido dentro de la obra, ¿no? Sí, ella
tiene también yo le vi un cierto vínculo también con, no sé, con Thomas Tranströmer también, ¿no? El tema del paisaje sí, es y verdad. la reflexión, algo muy cotidiano, y de repente aparece ese verso que cambia todo, ¿no? Que ilumina todo, ¿no? Y puede ser, y podemos pensar en algún otro poeta, pero siempre no latino, ¿no? Es decir, eso es como muy bueno. que tiene... Bueno, y de hecho lo que pasó ahora, que le publicaron en Estados Unidos, lo que ocurrió en Estados Unidos según Jessie Lee Kercheval, es que ella tradujo algunos poemas y la mandó a revistas universitarias que normalmente tardan un año en publicar, y lo publicaron al número siguiente. 3 veces, o sea, hubo una recepción muy grande, tanto es así que después hizo un libro, El Puente Invisible, ¿no? No sabía. Sí, El Puente Invisible lo hizo ella, que es una antología traducida de Circe, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, lo que está diciendo vos, resuena mucho más en lo anglosajón. Y eso también me dijo Jordi Doce allá en España, que en general las poetas latinoamericanas tienen algo torrencial, ¿no? E impetuoso, claro. Y ella tiene como un perfil más anglosajón. Más contenido, más discreto, más norteamericano incluso. Sí. Estaba hablando de que en el libro dice que estaba traduciendo a Tomlinson, que es un inglés maravilloso. Sí, Tomlinson. Que lo tradujo Paz, también Octavio Paz hace tiempo. Y Tomlinson tiene eso también, de ver, sorprenderse, escribir, captar y no errarle. Sobre todo no errarle, ¿no? No errarle en el ritmo, no errarle en las palabras elegidas, ¿está? Y no errarle en el significado que quiere sacarle a las cosas que ve. Porque te pregunto, es una especie de minimalismo, pero que trata de dar cuenta de lo más grande, ¿no? Sí, como encontrar lo grande en lo chico. Exacto. Pero sin pretensión de hacer una gran filosofía de eso. Eso es lo que ella ve y queda en ella. Exacto, ella más bien deja... Como un secreto. Es la suspensión, claro, un secreto. La deja la suspensión y deja la pregunta. Sí. ¿No? Sí. Una cosa que en ella no parece haber respuesta. O cuando hay una respuesta es para complejizar. Ojalá que El Puente Invisible sirva para que la conozcan más por otro lado, ¿no? Sí, bueno, y está pendiente, esperemos que salga este año, una antología. Ahora me enteré que va a haber 2 antologías en España, una por Visor y otra por Pretextos. Ojalá salga una de las 2. ¿Pero porque latinoamericana? En España. Entonces eso la pondría en España como una voz, de ella. Como una personalidad poética que tiene brutal, la pondría en el mapa español, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Sí. No es tan fácil. Sería bárbaro. Roberto Prato, gracias por estar en la máquina. Simplemente reiterar que hoy vas a estar con Leo Maslía a partir de las 20:30 horas en Teatro Ducón, en Durán y Convención. Gracias por estar acá en la máquina. Gracias a vos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. En este segundo bloque vamos a hablar de un actor que se fue en el 2017, ¿no? En el 2017 se fue a la edad de 91 años y es un actor de los secundarios más importantes de Hollywood, quizás uno de los más reconocidos, Harry Dean Stanton, y vamos a hablar de la última película que hizo con 91 años, con el crítico de cine Wilmar Unpierre. ¿Cómo le va, Wilmar? ¿Cómo anda, querido? Gracias por la invitación, como siempre. Fue una recomendación suya que yo había leído en Facebook, de Lucky, se llama la película, pero después la olvidé y después me llegó por otro lado, por suerte, porque es lo que pasa ahora, ¿no? O sea, alguien te recomienda algo y a los 2 días ya, si no... Te tapó el agua. Si no lo notaste en algún lado, bueno, me llegó por otro lado la de Lucky y la de un documental que hay de él del 2012, y bueno, mi Lucky me fascinó, ¿no? La que es maravillosa, maravillosa por donde se le mire, esta suerte de ocaso, de bello ocaso, digamos, porque es una película bellísima. Y porque habla además, digo ocaso porque estamos hablando del último tramo de vida de ese personaje, que también es el último tramo de vida del protagonista, de Harry Dean Stanton. Es una suerte de testamento, digamos, que dejó. Y una de las películas más bellas del año pasado, y yo me animaría a decir, es a criterio por supuesto que meramente personal, de las películas más importantes que vi el año pasado, lejos. El 2017, de acuerdo, sí, es muy importante. Hay está jugada al minimalismo, estamos hablando de 91 años, con alguien que estaba acostumbrado ya a caminar mucho, Harry Dean Stanton, entre otras cosas la película más célebre de él, quizás Paris, Texas, está a la mitad de la película caminando por el desierto encima, ¿no? Caminando y caminando. Bueno, aquí a los 91 años también va caminando en un pueblito mínimo, toda la película es minimalista,
pero en un momento hay una gran epifanía, una gran revelación, que es el tema de un hombre que es consciente, por un lado, de que está al borde de la vida, tiene 91 años, pero por otro lado, como todos, quiere seguir viviendo, por ¿no? supuesto, necesita esa pulsión de seguir remando y seguir remando porque no quiere morir. Es tan exacto, simple como eso. sí. Es más, cuando le llega, digamos, algunos síntomas, la visita al médico está extraordinaria. O sea, estamos hablando de un gran guión, ¿no? Porque un detalle con Harry Dean Stanton, 91 años, y fumó hasta el último momento, ¿no? Absolutamente. Y el médico le dice, bueno, no dejes el tabaco porque si lo dejaste va a hacer algo. Yo odio decir esto, pero dice, si vos viviste hasta ahí, por las dudas no lo dejes. Claro, seguite agarrado de ese vicio porque probablemente si lo dejaste mata. Exacto. Y después le dice, pero me desmayé, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y dice, no, estás envejeciendo, pero estás... todo perfecto, así que seguí, no me hagas hacerte análisis porque vos no te importa, yo que voy a ratificar que vos estás bien. Es extraordinario porque además, ya lo hemos dicho en este espacio, ¿qué se necesita para hacer una buena película? Una buena historia, es tan sencillo como esto, y además una historia mínima, vaya el recuerdo para Historias Mínimas, que también es una gran película y muy mínima en sus aspiraciones. Esto es eso, una pequeña historia, nada más. Es un veterano en un pueblo casi inexistente, donde todo el mundo se conoce, pocos vecinos, en el sur de Estados Unidos. Donde él hace exactamente todos los días lo mismo, exacto. O sea, vemos la misma... Tiene su rutina. También, esa rutina inquebrantable. Él se levanta, hace unos ejercicios, por supuesto que en algún momento del día termina en el bar, fumando, por supuesto, y termina en el bar. Por supuesto que en el camino de su casa al bar hay también un ritual. Saluda generalmente a la misma camioneta. Hay un detalle, para no spoilear, pero hay un detalle que él siempre mira algo, uno no sabe lo que es y se le escapa una maldición, generalmente. Es un momento de goce mínimo. Y después, aparte, sin mucho glamour tampoco, en el sentido que es un personaje muy interesante, pero él se dedica a mirar programas de televisión, de estos de concursos, de estos que vemos nosotros a veces de los españoles, los programas más vulgares, si se quieren, o menos aspiracionales. Él es un fanático de esa televisión. Mira eso, hace un crucigrama, en fin. Ahora, que nadie piense, y eso queda claro, que es un señor jubilado manso, ¿no? No. Es alguien que tiene una personalidad impresionante. Una personalidad fuerte, es un tipo que no está acostumbrado a callarse la boca, que le gusta ir de frente y confronta permanentemente, ya sea a sus amigos en el bar o al médico, o hay un momento extraordinario cuando lo invitan al cumpleaños de un chico es hijo de hispano, son hispanos, y que él incluso canta una ranchera en un español un poco defectuoso, pero español al fin. Una labor que en el documental que no vi, una de las cosas brillantes, todo el mundo dice, es que cuando agarra una guitarra se pone a cantar. Exacto, ¿no? O sea, sí. Es un viejo guerrero. Era un viejo guerrero, el amigo Harry Dean Stanton, y lo demostró con este testamento. Además, perdón, entonces toda la película también está hecha como para él, por más que hay que decir que tiene unos secundarios de lujo, ¿no? Está David Lynch de secundario, ¿no? Digo, por primera vez en su vida él tiene un protagónico, un papel de primera línea, digamos, o sea que no le toca a él ser un secundario, como ha sido eternamente su carrera, y así la eligió él, además, porque le dijo no a papeles importantes y que lo ponían un poco más adelante en la pantalla, y él dijo que no. Siempre prefirió ese perfil, y así se fue ganando el respeto de los directores, de sus pares. Hablando de directores, creo que hay que mencionar lo que hace John Carroll Lynch en esta película, que es el debut además de este muy buen actor, que además ahora se estrena como director. Para aquellos que no lo tengan muy de cara, es el marido de Frances McDormand en Fargo. Es
está también en Zodíaco, en aquel hace el policial. asesino, ¿no? Exacto. Sí, eso es un hombre un poco de cara redonda, un poco gordo. Yo, si lo ven, lo has visto en un montón de películas, en general en plan secundario, no en primer nivel, pero ahora el director demuestra tener lo que se llama una mano para hacer esto. El guión está muy bien, pero ahí hay una complicidad con los actores. Sí, ¿no? además seguramente aprendió algo de Clint Eastwood. Él participó de Gran Torino. Tiene un papel por allí un poco que era peluquero, sí. Y en algún momento Eastwood le pidió consejo para delinear parte de su personaje. Estamos hablando de Clint Eastwood, ¿no? Pidiéndole recomendaciones a un actor que él eligió para un papel menor en la película. O sea que le prestó atención. O sea, le prestó atención a su capacidad y a todo lo que aprendió en el teatro. Creo que venía por ahí el asunto. Hay que decir que aprovechan, obviamente, tiene clarísimo John Carroll Lynch que el protagonista absoluto es Harry Dean Stanton. Sí. Después vamos a hablar de él porque estamos hablando, lo mencionamos como si todo el mundo lo conociera. En realidad, Harry Dean Stanton ha trabajado en muchas películas como secundario, pero siempre como secundario, con breves apariciones. En el documental hay un barman, ¿no?, que lo atiende y le dice, no hablas demasiado, pero cuando lo haces, dices mucho. Claro. Y él que dice, sí. No más que eso. No. Y además, físicamente era un individuo muy flaco, no era un actor que tuviera una presencia física desbordante, que llenara la pantalla, ni nada por el estilo. Era un individuo, así como su carrera, bastante esmirriado, digamos, un tipo que no hacía no tenía intenciones de prevalecer sobre otro. Por eso es que la carrera de este hombre es mágica, prácticamente. Wim Wenders, el gran director de cine alemán, que lo tuvo en París, Texas, dice de Harry Dean Stanton, se atreve a ser frágil, y después dice, y utiliza su propia pena en su actuación, claro, ¿no? Claro. Porque un detalle, y yo creo que la película, no sé, me fantasea por lo menos que refleja a Harry Dean Stanton cuando viste lo que son los yankees, que son normalmente son espirituales o tienen siempre un cristianismo, ¿no? Digamos, aunque hablen en contra, pero siempre hay una cuestión. Están marcados por Están marcados, digamos, gracias a Dios o a la puta que los parió, pero lo que sea, siempre está. Pero siempre y él acá acaba de decir, en un momento dice, no hay alma, dice. Claro. Y los mira, y yo tengo 91 años y no hay alma, dice, ¿no? Y se quedan todos así mirándolo. Hay una entrevista a Harry Dean, ya en los meses bastante próximas a su muerte, creo que fue en Variety, una de esas revistas fastuosas, que él señaló una frase de Miguel Hernández. O sea, a mí me sorprendió mucho eso también. O sea, eso quiere decir que su abanico cultural era bastante vasto. Y más amplio que el normal en una estrella Hollywood. Absolutamente, ¿no? Pero que te nombren a Miguel Hernández ya es una rareza. Y él decía, la vejez en los pueblos, el corazón sin sueño, el amor sin objeto, la hierba, el polvo, el cuervo y la juventud en el ataúd. La juventud en el ataúd. Exacto. Genial, ¿no? Maravilloso. Para llegar hasta ahí como joven. Dio todos los pasos hasta el final. Extraordinario. Sí, y bueno, la película refleja eso. No podemos contar más, pero lo que queremos decir es que yo pensé en Jim Jarmusch, también el director de cine minimalista, pero yo diría que esta tiene más polenta y más movimiento que la de Jim Jarmusch, ¿no? Hay... a mí me pareció en algún momento tiene algún paralelismo, pero muy tenue, con Nebraska. Nebraska, sí. Que también estamos hablando de una persona mayor que se traslada, en este caso se traslada a otro pueblo, en fin, alguien podrá también recordar una historia sencilla, la película de propio Lynch. Donde trabaja él en la última escena, hace de el hermano, digamos que el otro hermano atraviesa con todo lo hablamos aquí. De Richard Farnsworth. Y aparece 2 minutos, si acaso. Bueno, él trabajó en París, Texas, eso obviamente es una de las grandes películas de él, pero después trabajó en Pat Garrett, Billy the Kid, en El Padrino de la segunda parte, en Alien, el octavo pasajero, trabajó en el año 79 con Tom Skerritt, y aquí en esta película hay una sola escena en un bar, en una cafetería con Tom Skerritt, que es culminante esa escena. Y lo que es culminante son 2 o 3 líneas de guión que Tom Skerritt lo dice así como veterano de guerra. Es de una elevación, porque aquí estamos hablando de un momento literario, digamos, elevado, pero hay
muchísimo cine condensado en esas 3 líneas y en ese lugar, digamos, acotado geográficamente. Sí, totalmente minimalista porque es una malteada ahí donde es una mesa, 2 sillas, algo arriba de la mesa, creo que hacen algún gesto con la mesera, con el dueño del bar, nada más que eso. Y Tom Skerritt hablando de que él fue veterano de guerra y bueno, y hablando de Vietnam, porque obviamente estamos hablando, yo me fijé después, Tom Skerritt tiene ahora 75 años, el otro tenía 90 y pico de años. Y hablando de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Y uno piensa todo lo que se ha hecho, ¿no? En cine, y ellos con 2 frases, ya está, ¿no? 2 frases mencionan el horror de la guerra y mencionan cómo superarlo. Exacto, pero estamos hablando de una escena que no dura más de 2 minutos, 3 minutos. 5 minutos nomás. Y es la escena completa. Y después da, digamos, esto no vamos a spoilar, pero digamos, da la clave de toda la película. Exacto. Lo mismo que decíamos, lo único que se necesita es una buena idea, un buen texto sobre el que trabajar y gente que le dé carne, digamos, a esos personajes. Creo que era el papel, más allá de que la película está a servicio de Harry Dean, claro. Yo creo que si te pones a pensar, muy pocos actores podrían darle esa potencia, digamos, esa tensión que le da este actor, porque incluso hasta hay una forma de mirar, hay una forma de hablar que es un extra en este caso. Es una especie de IVA que tenía en su capacidad actoral. Bueno, esa forma tiene de estar, ¿no? Él está frente a la pantalla. Él no necesita moverse. Y siempre está con esa cara como de hombre triste, ¿no? De melancólico, fumando ahí, de hombre que no ha hecho mucho deporte, ni mucho nada, ¿no? Nada. Y que mira las cosas como diciendo, bueno, son así. Y que además tiene... o sea, yo no me la creo. Claro, en el documental, en un momento que David Lynch, en el documental, digamos, ahora me voy de la película, le dice, bueno, ¿y qué crees que va a haber algo, no? O claro. No te gustaría, ¿por qué te gustaría ser reconocido, no? Claro. Por ejemplo, tras 300 películas, ¿viste? Exacto. Y él dice, ¿importa? Y entonces dice, pero ¿me quiere decir que no te importa? Dice, y él le dice de nuevo, ¿importa? No, es tremendo. Es tremendo porque además él tenía una concepción de la actuación casi que relativizaba el papel de eso a lo cual él dedicó toda su vida, que era actuar. Le quitaba trascendencia. Exacto, a eso. Sí. Es el anti-dibu de Hollywood, pero por más que siempre, es una cosa que me llamó la atención con ese planteo que tiene él, siempre se vivió ahí en el mainstream, ¿no? En las grandes producciones. Él era secundario de grandes producciones. Salvo Paris, Texas. Bueno, Paris, Texas también tuvo una buena producción. Tenía una muy buena producción, había plata invertida en esa película. Había plata invertida en eso, pero era una película de culto después con el tiempo. Pero él participó de películas importantes que tenían, una llegada al gran público y muchas veces eligió papeles secundarios. Él se escondía en el set prácticamente y era venerado por todos sus pares. Voy a actuar con Harry Dean Stanton. Era como un punto, digamos, para cualquier actor común y corriente. Y él le sacaba perfil a eso, lo aterrizaba, lo bajaba, lo cual habla ya de su forma de entender el arte, de su forma de entender el cine, su forma de entender la vida. Un grande. Como que en otro momento dicen que él lo dice, ¿no? En realidad yo no actúo, yo hago de mí mismo. Claro. Seguramente hay mucho de no sabemos de hasta eso. qué punto, y es muy inexpugnable porque él también tiene tendencia como a ocultar, a callar, ¿no? Sabe que con el silencio gana mucho más, ¿no? Exacto. O a entreverar un poco las cartas. Y además incluso su propia vida personal siempre estuvo guardada bajo 7 llaves. Eso es lo que te sorprende. Se sabe muy poco, pero muy poco. Yo busqué a ver si estuvo casado, no encontré. No encontrás nada. Bill Murray, que se conocían y eran, no sé si amigos. Hay una entrevista en Rolling Stone, en la revista Rolling Stone, a Bill Murray hace un año o quizá un poquito menos, donde Murray dice que no tiene celular, no tiene correo electrónico, pero su representante tiene un teléfono de una casa en el estado de Wyoming, no sé, en el medio del bosque, y ahí te tiene que dejar mensajes.
estamos hablando de una estrella bastante importante, claro, digamos. Claro. Y el periodista le preguntaba, bueno, ¿de dónde venía ese carácter medio ermitaño y cómo hacía para desaparecer así? Y él, Bill Murray respondía que, bueno, que se sentía más cómodo así, cuando no era invadido por los demás, algo que mi amigo Harry Dean Stanton me enseñó cómo hacer. O sea, Harry Dean. Hay que decirlo que también actuó en una serie Big Love, ¿no? Aquella con ese hombre que se murió, Bill Paxton, ¿no? Que eran de mormones, que Bill Paxton tenía 3 esposas. Exacto. Y todos diríamos, qué bárbaro, pues veíamos que lo que es sufrir, si tener una es bravo, tener 3 él tenía que bancar 3 casas con 3 esposas que le pedían reforma en el baño las 3. Era triplicar. Era tremendo. Y bueno, y ahí aparecía este hombre llamado Harry Dean Stanton, que era el padre de una de ellas, era suegro, y era mormón, y era tremendo. Un individuo muy férreo, hacía de capo mafioso. Exacto, ¿no? era un tipo bastante intransigente, duro, un enorme actor. Como vos decías recién, él se dejaba caer frente a la cámara, se dejaba estar, y ya con eso le alcanzaba. O sea, es ese magnetismo, esa potencia que ya tenía por naturaleza. Se habla de casi de 300 películas que hizo. Bueno, yo no tengo el dato preciso, pero ha trabajado, bueno, en El Padrino de segunda parte, en La Milla Verde, bueno, aquella como se llamó, Milagros, no me acuerdo, Escape de Nueva York, ¿no? Cristina, aquella de Stephen King, basada, ¿no? La de La Leyenda del Indomable, también. En Twin Peaks, La Última Tentación de Cristo, hacía de San Pablo, en Corazón Salvaje, hacía de también. Un detective, un detective enamorado que va a la perdición. Exacto, pero ves que estás nombrando todas películas importantes que dejaron algo a lo largo del tiempo, y siempre estuvo este hombre ahí presente. Y si nos apurás, de repente no nos acordamos de que él estaba. O sea, es casi tan invisible su trabajo, tan imprescindible y tan invisible a la vez, que realmente te deja perplejo. A mí no... en los últimos años que él digamos no había aparecido mucho, da la impresión de que que eligió Lucky para despedirse definitivamente. Sin duda. Creo que es hijo de una generación importante. Era muy amigo o allegado a los Fonda, a la familia Fonda. Ah, mirá, a la familia Fonda. Sí, que hablar de la familia Fonda es hablar un poco de la aristocracia hollywoodense. Claro, claro. Bueno, y Henry Fonda también el caballero, ¿no? Era un gentleman, un individuo muy educado, un enorme actor, además de su nivel de compromiso, nivel social y político y demás. Él era amigo de la familia. Cuando llegaba Harry Dean a la casa de los Fonda, tenía las puertas abiertas. O sea que eso tampoco debe ser casual. Sí, él ha estado en todas, veo que la primera película sin acreditar es una película de John Ford, ¿no? Como ganamos John Ford no, de cómo ganamos el ¿no? La conquista del oeste, ¿no? El año 62, pero también tiene, Al calor de la noche, aquella que, tiene una filmografía muchísimo, no podemos porque son muchos. Además, son dos películas importantes, que a su manera son películas importantes, y también Twister, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de todo lo que es Hollywood, ¿no? Insistimos, más allá de que él se caracterizaba por papeles estrictamente secundarios, él era parte de la industria. Sí, de acuerdo. Pero era alguien que estaba realmente en la periferia, en el límite, en el borde. Por eso en la película también, en el mostrador, está allá en el fondo, exacto, ¿no? Está en la esquina, ¿no? Él está como... Con David Lynch, que menciona ahí, que hace un papel impresionante. Increíble papel. Lynch es también tiene mucho que ver con su transformación como actor, o porque a partir de París, Texas, ahí como que fue descubierto por otro por público. Los grandes directores. Exacto, pero este hombre estaba acá y no lo vimos. Siempre estuvo ahí ese flaco. Si no lo vieron, problema de ustedes. Muy bien, Harry Dean Stanton, esto es un homenaje que le hacemos a La Máquina de Pensar, 97 años, el tipo terminó la película, no la vio estrenarse, pero la vio al final, y se fue como un caballero, como el que era, y Lucky, si pueden verla, Lucky, realmente es una película que vale la pena. Wilmar, gracias por estar aquí. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.
palabras.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, ahora al final de La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a el cantautor, al músico, pianista, guitarrista y escritor Darío Iglesias. ¿Cómo andás, Darío? ¿Estás ahí? ¿Qué tal, Pablo? Acá estamos. Darío Iglesias, bueno, ustedes ya los conocen, ha pasado por La Máquina de Pensar y sobre todo va a estar este viernes en el ciclo Todos Somos Raros a partir de las 19:30 horas. Es costumbre, es habitual que abramos con con música, con 15-20 minutos de música, y en este caso Darío Iglesias, que yo no sé si ha habido otro músico o escritor que haya abierto en Todos Somos Raros, la verdad que tendría que ver, quizás Santiago Tabela, bueno, que es poeta, pero si no recuerdo. Darío, ¿tenés alguna idea de qué vas a cantar? ¿Cómo va a ser? Vos sabés que estuve pensando a ver qué canciones tocar. No lo tengo del todo definido todavía, pero bueno. Porque vos sos cuentista, es otra cosa interesante en todo esto, es que publicaste algunos cuentos, algunas canciones en el 2016 en Irrupciones, y bueno, participaste en la antología del cuento Género Oriental, que también quería hacer un libro de cuentos raros, si se quiere, por Gabriel Sosa. Y bueno, el viernes vamos a estar hablando de un único libro, que es un libro de cuentos y que también es una antología hecha ya en Argentina, ¿no? Con muchos escritores de muchos países. Digo porque hay puentes ahí, ¿no? Yo sé que tus canciones a veces también se pueden leer como cuentos. Sí, yo creo que tengo un costado narrativo en que ha ido surgiendo en mis canciones, y quizá por eso hace ya unos cuantos años fui como haciendo los primeros intentos para escribir cuentos. Uh-huh. Quizá con ideas que no estaban destinadas a transformarse en letras de canciones. Haciendo todo eso, con el tiempo me fui dando cuenta de que en mi caso el que escribe los cuentos es como otra persona, uh-huh, distinta al letrista de canciones. Uh-huh. El que escribe los cuentos, digamos, cuando te sentás a escribir cuentos, o cuando esa letra avanza hacia un cuento, digamos. Claro, además el proceso, ¿viste? En mi caso es muy distinto. Yo con las canciones, por lo general, siempre me pongo a escribir las letras cuando ya tengo una música que, claro, me resulta atractiva, interesante, como para escribir. Y en general, bueno, escribo en papel, en el piano o con la guitarra o con ambas cosas, y en general empiezo a tirar palabras y no tengo claro sobre qué voy a escribir y sobre de qué se trata hasta que la canción está relativamente encaminada. Con los cuentos me pasa al revés. Yo, si no tengo una idea ya previa, ni siquiera me siento a escribir, y bueno, escribo en la computadora. Es distinto. Y el mismo hecho de tirar palabras para tratar de ir, digamos, siguiendo la melodía, me parece que es un recurso más poético que narrativo también, ¿no? Claro, y aún así, más allá de eso que decís, aún así a veces surge el narrador, ¿no? Una historia. Alguna historia para contar. De todas maneras, por lo menos hasta el momento, hablando de esto de narrar lo raro, lo extraño y todo eso, yo me he dado cuenta de que eso surge más en mis cuentos que en mis canciones. En general, las temáticas de las historias de mis canciones, de las que son historias, no van por ese lado, por lo menos hasta el momento. No han ido por ese lado. Y yo no sé si ha sido por toda la literatura fantástica que he leído, pero eso se cuela más en mis cuentos, por algún motivo. Claro, porque por eso te digo, es como que fueran dos personas distintas. Eso me lo ha dicho alguien, no me recuerdo quién, pero alguien me Sí, pero Lebrero decía, entre otras cosas, que uno encuentra su estilo personal cuando lo que aparece no coincide con la voz habitual con que hablamos, ¿no? O sea, uno descubre y eso es otro tono, otra voz. Claro, es una idea interesante esa, y yo creo que es cierto. Vos sabés que alguien que leyó mi libro, algunos cuentos y algunas canciones, cuando me hizo un comentario acerca de los cuentos, más allá de decirme, bueno, me gustó más esto, lo otro, me mencionó dos cuentos que fueron casualmente los dos más nuevos, en los que me decía eso que vos decías recién, que decía Lebrero, ¿no? Esa cosa de que no, como que mientras lo leía, dejó de pensar en que era yo la voz del cuento, ¿no? Lo cual me alegró mucho, porque dije, bueno,
quizá uno está como despegándose. Porque en realidad la canción, como un cuento, como un poema, lo decíamos hoy en el primer bloque, hablando de poesía de Circe Maya, es algo que tiene algunas cosas parecidas a la realidad, pero es una realidad en sí misma, ¿no? Es algo que se sostiene solo en el aire, por más que sea una narración, un cuento, una poesía, y por más que haya referentes, alguna base, ¿no? Y ahí está la voz, el tono, el estilo, ¿no? Claro, sí, eso comparto, eso creo que sí. Bueno, Darío Iglesias va a estar el viernes a partir de las 19:30 horas, amigos, en Todos Somos Raros. Vamos a estar todos en realidad. Va a estar los dos escritores argentinos, que normalmente viene uno, ahora van a venir dos, Leticia Martín y Nazareno Petrone. Normalmente hablamos de dos libros, vamos a hablar de un solo libro. Va a estar Natalia Mardero también, porque es una antología en la cual está ella, está Lebrero. Y estoy yo, de esa es la primera vez que vamos a hablar de un libro en el cual hay un cuento mío. Así que va a ser muy raro, y sobre todo, bueno, vamos a arrancar con un músico, un cantautor que es escritor, también cosa rara, se mezclaron los papeles, pero bueno, es lo lindo, ¿no? Lo lindo que bueno, de todas formas voy como músico. Está muy bien. Perfecto. Y bueno, ahí estaremos, seguramente estaré haciendo un puñado de canciones del disco que estoy preparando ahora. Perfecto. No sé bien cuáles, pero creo que van a ser más que nada temas recientes, y muchos de ellos que todavía no están terminados, no están grabados del todo. Perfecto, Darío Iglesias, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Es muy breve, amigos, simplemente, pero era un poco para recordar e ir tratando de invitarlos al viernes a las 19:30 horas. Te mando un abrazo, Darío. Igualmente, nos vemos el viernes ahí.